En marzo de 1964, 30 hombres entraron en el edificio 69 de las instalaciones de Convair en San Diego, California, y las puertas se cerraron detrás de ellos con un golpe metálico que resonó como una sentencia. Nadie podía entrar sin una tarjeta magnética especial. Nadie podía salir sin pasar por un registro exhaustivo realizado por guardias armados que revisaban cada bolsillo, cada maletín, cada trozo de papel. Lo que estaban construyendo dentro de aquel hangar blindado era tan secreto que ni siquiera los propios trabajadores sabían exactamente en qué proyecto estaban participando. Solo sabían que era urgente, que era vital y que podría cambiar el curso de la guerra que comenzaba a devorar la jungla vietnamita al otro lado del mundo. Las órdenes venían desde arriba, desde los niveles más altos del Pentágono, y nadie hacía preguntas innecesarias. El equipo inicial de 30 ingenieros y trabajadores de producción pronto se multiplicó hasta alcanzar las 200 personas, todos ellos encerrados en aquel espacio vigilado día y noche, construyendo algo que el enemigo no debía conocer hasta que fuera demasiado tarde. La guerra de Vietnam estaba mostrando una realidad brutal que los generales estadounidenses no habían anticipado. Los aviones de combate convencionales, diseñados para enfrentamientos en Europa contra fuerzas soviéticas, resultaban completamente inútiles en las densas junglas del sudeste asiático. Los cazas supersónicos no podían localizar enemigos escondidos bajo la espesa vegetación. Los bombarderos estratégicos desperdiciaban toneladas de explosivos contra objetivos que desaparecían entre los árboles. Los helicópteros eran vulnerables al fuego antiaéreo, incluso de armas ligeras. El Vietcong utilizaba tácticas de guerrilla que convertían cada aldea, cada camino rural, cada trozo de selva en un campo de batalla impredecible. Estados Unidos necesitaba desesperadamente un avión completamente diferente, una máquina capaz de volar bajo y lento, de despegar y aterrizar en pistas improvisadas cerca del frente, de cargar armamento suficiente para apoyar a las tropas terrestres, pero siendo lo bastante ágil para esquivar el fuego enemigo. Y Convair, la legendaria compañía aeronáutica de San Diego, había anticipado esta necesidad mucho antes de que el Pentágono publicara oficialmente el requerimiento. La historia de Convair estaba profundamente entrelazada con la defensa estadounidense desde 1923, cuando Reuben Fleet fundó la Consolidated Aircraft Corporation. Durante décadas, esta compañía había producido algunos de los aviones más importantes de la historia militar norteamericana. El hidroavión PBI Catalina había patrullado los océanos durante la Segunda Guerra Mundial, rescatando a miles de pilotos derribados y hundiendo submarinos enemigos. El bombardero pesado B-24 Liberator había devastado las industrias alemanas en Europa, volando en formaciones masivas que oscurecían el cielo. El caza interceptor F-102 Delta Dagger había protegido el espacio aéreo estadounidense durante los tensos años de la Guerra Fría, con su distintiva ala delta capaz de alcanzar velocidades supersónicas. Convair también había desarrollado el misil Atlas, una pieza fundamental del arsenal nuclear estadounidense. Para 1964, la compañía ya era parte de General Dynamics, pero su identidad seguía estando inseparablemente ligada a San Diego y a la innovación aeronáutica de vanguardia. Pero lo que estaban construyendo ahora en aquel hangar secreto era algo radicalmente distinto. No era un interceptor supersónico ni un bombardero estratégico. Era un depredador de baja altura, diseñado específicamente para cazar en la jungla, para aparecer de la nada sobre posiciones enemigas, descargar su armamento mortal y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Los ingenieros trabajaban con planos que debían ser devueltos a la caja fuerte cada noche. Los soldadores unían piezas sin conocer el diseño completo. Los técnicos instalaban sistemas sin comprender totalmente su función en el conjunto. La paranoia de seguridad era absoluta y justificada, porque si los vietnamitas o sus aliados soviéticos descubrían lo que Estados Unidos estaba preparando, podrían desarrollar contramedidas antes de que el avión entrara en combate. La concepción de este proyecto había comenzado mucho antes de que las primeras tropas estadounidenses
pisaran suelo vietnamita en números significativos. Ya en 1959, el Cuerpo de Marines había desarrollado el concepto de lo que llamaron avión ligero de ataque marino. La idea era revolucionaria para su época: construir una aeronave pequeña, económica, capaz de proporcionar apoyo aéreo cercano y operar desde carreteras improvisadas cerca de los campos de batalla. Los generales imaginaban escenarios donde los marines necesitarían respaldo aéreo inmediato, sin depender de portaaviones distantes o bases aéreas lejanas. Querían un avión que pudiera aterrizar en una pista de tierra, rearmarse bajo los árboles y volver al combate en minutos, no en horas. Para 1961, la división Convair de General Dynamics comenzó a explorar seriamente el concepto de aviones contra insurgencia. Los ingenieros construyeron un modelo a escala de 1:6 y lo sometieron a 900 pruebas separadas en el túnel de viento de Convair. Durante semanas, aquel modelo en miniatura fue bombardeado con corrientes de aire a diferentes velocidades y ángulos, mientras los técnicos medían cada vibración, cada cambio de presión, cada comportamiento aerodinámico. Los datos obtenidos revelaron características prometedoras que ningún avión convencional podía igualar. La configuración de doble cola permitía un control excepcional a bajas velocidades. Las alas cortas y rectangulares generaban una sustentación increíble para su tamaño. El diseño completo parecía desafiar las convenciones de la aviación tradicional, pero los números no mentían. Los militares también exigían capacidad anfibia, porque los teatros de operaciones en el sudeste asiático incluían innumerables ríos, deltas y zonas costeras donde un avión anfibio podría resultar invaluable. Convair respondió construyendo un modelo a escala de 1:7 equipado con flotadores. Este segundo prototipo fue probado en la cuenca de remolque, arrastrándolo a través del agua a diferentes velocidades para determinar las características hidrodinámicas del sistema de flotación. Los ingenieros simularon condiciones de aguas tranquilas y turbulentas, evaluando cómo se comportaría el avión durante despegues y aterrizajes acuáticos, tanto a alta como a baja velocidad. Los resultados demostraron que la configuración anfibia era perfectamente viable, sin comprometer las capacidades de vuelo terrestres. Durante el último trimestre de 1963, todos estos requisitos dispersos fueron finalmente consolidados en una solicitud oficial triservicio. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea presentaron conjuntamente la petición para un avión ligero armado de reconocimiento y contrainsurgencia que pudiera ser utilizado por todas las ramas militares. Las especificaciones eran extraordinariamente exigentes y reflejaban las duras lecciones que ya se estaban aprendiendo en Vietnam. El avión bimotor debería transportar al menos 1.088 kilogramos de carga, 6 paracaidistas o camillas, y poseer habilidades acrobáticas básicas necesarias para maniobras evasivas. Tendría que operar desde portaaviones, volar al menos 563 kilómetros por hora, despegar en solo 244 metros y ser capaz de realizar operaciones anfibias cuando fuera necesario. Las especificaciones de armamento eran igualmente impresionantes. El avión debería montar 4 ametralladoras de 7,62 milímetros, una vaina con cañón eléctrico M197 y misiles aire-aire Sidewinder AIM-9 para autodefensa contra cazas enemigos. Esta combinación convertiría al pequeño avión en una plataforma de combate devastadora, capaz de enfrentarse tanto a objetivos terrestres como aéreos. Mientras el involucramiento militar estadounidense en Vietnam crecía exponencialmente durante los primeros años de la década de 1960, quedaba dolorosamente claro que no existían aeronaves adecuadas para la guerra de jungla. Los cazabombarderos convencionales desperdiciaban combustible y municiones persiguiendo sombras entre los árboles. Convair había anticipado esta necesidad crítica y secretamente comenzó a desarrollar su respuesta incluso antes de que la solicitud oficial de propuesta fuera emitida. En marzo de 1964, Convair presentó formalmente su modelo 48 Charger como respuesta a la solicitud triservicio. La compañía ya había diseñado y construido un avión de demostración de vuelo completo
incluso antes de que el gobierno emitiera oficialmente la petición de propuestas. Esta audacia empresarial demostraba la confianza absoluta de Convair en su diseño y su comprensión profunda de las necesidades militares emergentes. Al menos 10 propuestas de diseño llegaron desde los principales fabricantes aeronáuticos estadounidenses, cada uno prometiendo la solución definitiva para la guerra de contrainsurgencia. La competencia era feroz, y los contratos gubernamentales valían millones de dólares que podían salvar o hundir compañías enteras. El trabajo en el prototipo continuó en secreto total dentro del edificio 69. Convair había iniciado la construcción del prototipo como una empresa privada, arriesgando capital propio sin garantía alguna de recuperación. La mayoría del personal trabajaba en secciones aisladas del proyecto sin conocer exactamente qué estaban fabricando ni cómo encajaba su trabajo en el diseño general. Un equipo completo de ingenieros, dibujantes técnicos y fabricadores fue movilizado bajo condiciones de seguridad dignas de instalaciones nucleares. Cada componente era tratado como información clasificada. Cada documento llevaba sellos rojos de máxima confidencialidad. Los trabajadores firmaban acuerdos de no divulgación que los obligaban legalmente al silencio absoluto durante años. Entonces llegó el golpe devastador. En agosto de 1964, la Marina de Estados Unidos anunció públicamente que el ganador de la solicitud Lara era el North American Rockwell OV-10 Bronco. La noticia cayó como una bomba sobre las instalaciones de Convair en San Diego. Meses de trabajo secreto, millones de dólares invertidos, cientos de horas de ingeniería aparentemente desperdiciadas por una decisión burocrática tomada en Washington. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Los marines y la Fuerza Aérea expresaron abiertamente su preferencia por el Charger de Convair sobre el Bronco seleccionado oficialmente. Los pilotos que habían revisado ambos diseños sobre papel argumentaban que el Charger ofrecía capacidades superiores en varios aspectos críticos. Esta división entre las ramas militares creaba una situación política compleja que Convair intentó explotar para mantener vivo su proyecto. La construcción del prototipo continuó a pesar del revés oficial. Convair apostaba a que la superioridad demostrada de su diseño forzaría una reconsideración de la decisión. En septiembre de 1964, solo 6 meses después de presentar formalmente la propuesta, el prototipo completado fue sacado del hangar secreto bajo el eslogan publicitario «Un pájaro en mano vale más que 2 volando». La compañía incluso acuñó monedas conmemorativas con este lema de marketing, distribuyéndolas entre personal militar clave y tomadores de decisiones en el Pentágono. La campaña era agresiva y desesperada, porque todos sabían que esta podría ser la última oportunidad de Convair para demostrar su valía. El prototipo había sido construido según estándares de producción completos, un intento deliberado de garantizar que no serían necesarias modificaciones significativas durante la fabricación real si finalmente obtenían el contrato. El Charger pesaba 2.019 kilogramos, era ligero y compacto, perfectamente preparado para operar en áreas estrechas y confinadas donde aviones convencionales jamás podrían aterrizar. Era un monoplano de doble cola con construcción monocasco de aluminio, nariz de fibra de vidrio, fuselaje trasero y puntas de ala también en material compuesto. El tren de aterrizaje retráctil de rueda de nariz tenía configuración convencional de triciclo y estaba específicamente construido para soportar una tasa de descenso de 6 metros por segundo, permitiendo aterrizajes brutales en pistas improvisadas. 2 motores Pratt Whitney Canadá T-74 de 650 caballos de fuerza impulsaban la aeronave, junto con 2 hélices tripala contrarrotativas que eliminaban el torque y mejoraban la estabilidad direccional. Una envergadura corta de solo 8,38 metros colocaba casi toda la longitud del ala detrás de la estela de las hélices. Esta asignación aumentaba dramáticamente la efectividad de los flaps ranurados de borde de fuga de envergadura completa y las ranuras de borde de ataque. Las distancias de despegue y aterrizaje se reducían considerablemente al desviar la estela hacia el empuje vectorizado. Las distancias de despegue y aterrizaje se redujeron considerablemente mediante la deflexión del flujo de aire de las hélices, creando un efecto de empuje vectorizado
que desafiaba las leyes convencionales de la aerodinámica. Los asientos en tándem alojaban a un piloto y un observador bajo una cabina deslizante que proporcionaba visibilidad excepcional en todas direcciones, crucial para detectar amenazas terrestres ocultas en la vegetación densa. La simplicidad y el rendimiento eran las obsesiones principales de Convair durante todo el proceso de diseño. El ala rectangular y la cola podían producirse fácilmente desde un único estampado, lo que reducía drásticamente los costos de producción y aceleraba los tiempos de fabricación. Las vigas principales, incluyendo la cola vertical con sus timones, los tanques de combustible y el tren de aterrizaje, eran completamente intercambiables en ambos lados del avión. Esta intercambiabilidad proporcionaba una comunalidad de piezas del 48%, 4 veces superior a la de cualquier aeronave convencional de la época. En términos prácticos, esto significaba que un mecánico en una pista improvisada en medio de la jungla vietnamita podría canibalizar componentes de un avión dañado para reparar otro en cuestión de minutos, manteniendo la disponibilidad operativa incluso en condiciones de campo extremadamente primitivas. Los controles de vuelo operaban manualmente y presentaban un sistema de cola horizontal único, junto con colas verticales equipadas con timones que funcionaban directamente desde los controles de vuelo. El sistema lateral empleaba una combinación de spoilers circulares y alerones en la envergadura exterior, mientras que los sistemas de tren de aterrizaje y flaps operaban hidráulicamente para mayor confiabilidad. Para el despegue los flaps se posicionaban a 10 grados, pero para el aterrizaje giraban hasta un ángulo completo de 90 grados, transformando efectivamente las alas en enormes frenos aerodinámicos. La envergadura completa de los flaps y el flap interior proporcionaban la elevación alta necesaria para campos de despegue y aterrizaje cortos que apenas serían reconocibles como pistas para pilotos acostumbrados a aeródromos convencionales. Un cono de cola articulado en la parte trasera funcionaba como bahía de carga capaz de transportar hasta 907 kilogramos de equipo, municiones o suministros médicos. 4 ametralladoras de 7,62 milímetros podían montarse en vainas laterales, mientras que puntos de anclaje bajo las alas y el fuselaje soportaban otros 907 kilogramos de almacenamiento externo, como bombas, cohetes y vainas de armas adicionales. El modelo también cumplía con el requisito operacional anfibio y podía equiparse con 2 flotadores gigantes diseñados para máxima accesibilidad y facilidad de mantenimiento. La verdadera genialidad del diseño se revelaba en los detalles de servicio. Un solo motor podía ser removido por apenas 2 hombres en el lapso de 15 minutos usando simplemente una cuerda, si no había disponible un polipasto mecánico. Esta capacidad de mantenimiento de campo era revolucionaria para aviones militares que tradicionalmente requerían equipos especializados y herramientas complejas para cualquier reparación significativa. El Charger era una máquina robusta absolutamente preparada para la tarea más brutal. El modelo 48 fue sometido a extensas pruebas terrestres después de su presentación oficial. Los técnicos calibraron meticulosamente los indicadores de combustible, realizaron arranques estacionarios de motor a diferentes regímenes de potencia y ejecutaron pruebas de rodaje a varias velocidades en la pista. La respuesta del motor fue exhaustivamente revisada bajo todas las condiciones operacionales posibles, al igual que la dirección de la rueda de morro y los sistemas de frenos que debían funcionar perfectamente incluso en superficies irregulares cubiertas de barro. Su vuelo inaugural tuvo lugar el 25 de noviembre, despegando desde el campo Lindbergh hacia la Estación Aérea Naval de North Island. El veterano piloto de pruebas Johnny Nebo pilotó la aeronave mientras el asiento del observador contenía equipo de instrumentación que monitoreaba el rendimiento del vuelo y transmitía datos continuamente a la estación terrestre. El prototipo había sido diseñado para despegar con una carrera en tierra de apenas 68 metros con medio, una cifra asombrosa que permitiría operaciones desde caminos rurales, claros de jungla y playas. La versión operacional sería capaz de alcanzar velocidades de hasta 483 km por hora, mientras que un alcance de ferry de 4.828 km permitía su despliegue simple desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de transporte en cargueros.
Algunas modificaciones resultaron necesarias después del primer vuelo exitoso. La aeronave necesitaba un incremento en la envergadura alar y modificaciones en el diseño de la cola para mejorar la estabilidad durante maniobras agresivas a baja altitud. Los ingenieros trabajaron rápidamente implementando estos cambios mientras el programa de pruebas continuaba sin interrupciones significativas. El Charger demostró capacidades excepcionales de despegue y aterrizaje corto con carga estándar, superando las expectativas más optimistas de los evaluadores militares que observaban cada vuelo con creciente interés. Como resultado de estos impresionantes resultados, el avión fue premiado con un contrato de pruebas conjuntas de 100 horas que involucraría a pilotos de las 3 ramas militares, evaluando exhaustivamente cada aspecto del rendimiento operacional. Sin embargo, comenzaron a surgir preocupaciones inquietantes durante las evaluaciones realizadas por diferentes pilotos. Varios aviadores experimentados de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina encontraron que la aeronave era difícil de controlar en ciertas configuraciones de vuelo, particularmente durante aproximaciones lentas y maniobras cerca del suelo, donde los márgenes de error eran mínimos. Algunos reportaron tendencias a entrar en pérdida sin advertencias claras. Otros mencionaron respuestas poco intuitivas de los controles durante turbulencia o cuando volaban con carga asimétrica bajo las alas. Estas observaciones generaron debates acalorados entre los ingenieros de Convair y los pilotos militares sobre si los problemas eran inherentes al diseño o simplemente requerían familiarización adicional con las características únicas del avión. El 19 de octubre de 1965, durante su vuelo número 196, ocurrió lo impensable. El prototipo del Charger se estrelló y se incendió en el campo Lindbergh, en una bola de fuego que consumió meses de trabajo y millones de dólares en segundos. El evaluador, un piloto de pruebas de la Marina con miles de horas de experiencia en portaaviones, eyectó en el último instante posible cuando quedó absolutamente claro que no podría recuperar el control de la aeronave. Durante la eyección de emergencia, su pie quedó atrapado debajo del panel de instrumentos mientras el asiento era expulsado violentamente de la cabina. El impacto fracturó su tobillo, pero logró sobrevivir al accidente cuando otros hombres en circunstancias similares habrían perecido entre los restos ardientes. Los investigadores peinaron meticulosamente los escombros carbonizados buscando evidencia de falla mecánica o estructural que pudiera explicar la catástrofe. Examinaron cada fragmento de metal retorcido, cada cable quemado, cada componente fundido del motor. Las cajas negras fueron recuperadas y analizadas fotograma por fotograma, segundo por segundo. Los testimonios del piloto fueron registrados en detalle mientras todavía estaba en el hospital recuperándose de sus lesiones. Después de semanas de investigación exhaustiva, el accidente fue oficialmente atribuido a error del piloto, una conclusión que Convair disputó vigorosamente argumentando que las circunstancias sugerían un problema más profundo con las características de manejo del avión que debía ser investigado y corregido. A pesar de las objeciones apasionadas de Convair y del apoyo continuo de ciertos sectores de los marines y la Fuerza Aérea que todavía creían en el potencial del Charger, el contrato de producción fue finalmente adjudicado a North American Aviation para construir el OV-10 Bronco. Convair solicitó formalmente una revisión del proceso de selección, presentando argumentos técnicos detallados y datos de rendimiento que demostraban las ventajas superiores de su diseño. Argumentaron que el accidente no debería descalificar un concepto fundamentalmente sólido que podría salvar innumerables vidas estadounidenses en Vietnam. Sin embargo, la decisión había sido tomada principalmente por razones políticas que tenían poco que ver con méritos técnicos o capacidades operacionales. North American Aviation tenía conexiones más profundas en Washington, contratos existentes que generaban influencia política y representaba intereses distribuidos geográficamente que beneficiaban a más distritos congresionales. El desarrollo adicional del modelo 48 fue definitivamente cancelado, y todo el programa fue archivado junto con miles de horas de datos de ingeniería que nunca serían utilizados.
El modelo 48 Charger se convertiría tristemente en la última aeronave completa que Convair construyó jamás, marcando el fin de una era dorada para la legendaria compañía de San Diego. Años después, veteranos de Vietnam que volaron el Bronco admitirían en privado que siempre se preguntaron cómo habría sido combatir en la jungla con aquel misterioso avión que nunca llegó a la guerra. Si esta historia sobre ingeniería secreta, política militar y tragedia te ha fascinado, ayúdanos a seguir trayendo relatos históricos extraordinarios. Dale like a este video, comparte tu opinión en los comentarios sobre qué otros proyectos aeronáuticos secretos deberíamos investigar, y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia del pasado que merece ser recordada.